Buenas tardes a todos los colegas. Hoy tenemos el gusto de contar con el licenciado en biotecnología y doctor en ciencias biológicas, Matías Cabezas, del Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la UNL. Vamos a tener el gusto de escuchar la presentación de su caso, que va a ser el eumicetoma de grano negro causado por agentes no convencionales, el de aporte Eukede, ahí lo tenemos escrito. Debo de reconocer que para mí me dio realmente mucho interés este tema porque no lo conocía, debo de reconocer mi ignorancia en este caso, así que estoy realmente ansioso por escuchar la presentación del doctor Cabezas y aprender un poquito más. El auditorio es suyo, doctor Cabezas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Lo de aprender, vamos a ver, porque también esto fue una novedad para mí, así que medio como que el tema de los misetomas y demás, lo estuve investigando un poco hasta para esta presentación, ¿no? Bueno, el trabajo se desprende de un caso clínico, digamos, de una muestra de derivación que llegó al laboratorio a principios de este año. Em, Entonces, bueno, de ahí surgió, digamos, el pedido fue hacer la identificación del microorganismo que estaba causando, digamos, esta patología y una sensibilidad a los antifúngicos. Bueno, una sensibilidad, digamos. En primera instancia, rápido, podemos decir que las micosis profundas invaden tanto el hipodermis, huesos o diversos órganos. Y si tenemos que hacer una clasificación, eh, podemos hablar de micosis que inician en órganos y de ahí pueden derivar a la piel, entre ellas histoplasmosis o paracoccidioidomicosis, y otras que inician en la piel y pueden invadir otras estructuras más profundas, ¿no? En el primer de los casos también se denominan micosis endémicas y en el segundo micosis por implantación porque generalmente derivan de una lesión o de algún elemento punzante, digamos, que generó una herida. Entonces, en el caso de los misetomas que están dentro de la micosis por implantación, digamos, existen dos tipos de misetomas. Los que pueden estar causados por bacterias y los que pueden estar causados por hongos. En el primero de los casos se llaman actinomicetomas y en el otro eumicetomas, eu, eh, porque bueno, se considera un micetoma verdadero, por eso el prefijo eu. Frecuentemente se da en el pie de una persona, en realidad en las extremidades, pero es por una cuestión que generalmente son las que están más expuestas a sufrir una lesión. Y en primera instancia se genera una masa firme e indolora debajo de la piel, que bueno, que eso depende cuán rápido se comienza el tratamiento, si no se comienza el tratamiento, digamos, puede complejizarse. El diagnóstico requiere una evaluación en laboratorio, generalmente es una biopsia, se trata de tomar una biopsia profunda para evitar contaminación superficial. Em, y bueno, generalmente se da por gérmenes implantados, como había dicho. Pueden ser herramientas de trabajo o espinas, por ejemplo, ¿no? Por ahí hay una tendencia también a que se genere por ahí en personas que trabajan en el campo, o también, bueno, en personas, por ejemplo, que tienen hábitos de andar descalzos, ya sea por condición social o, bueno, o por gusto, ¿no? Em, Acá una diferencia importante es que en general los actinomicetomas, ¿no? Los que son producidos por bacterias, se tratan con antibióticos y en líneas generales no necesitan cirugía. En cambio, los eumicetomas generalmente necesitan un tratamiento
antimicóticos, con antifúngicos, que lo que hacen es frenar un poco ese desarrollo y hacer que la cirugía, ¿no?, sea un poco más sencilla. En el caso de que ya se agarre, digamos, el caso avanzado, bueno, puede llegar hasta requerir amputación si hay compromiso óseo. Eh, en esto es porque, bueno, en los eumicetomas, ya lo creo que lo menciono más adelante, pero se genera, digamos, fístulas y puede ir hasta llegar al hueso, ¿no? Em, entonces, en lo que es el diagnóstico existe algo clásico, ¿no?, para identificar un micetoma, se llama la tríada clásica, que se empieza por una tumefacción localizada, trayectos fistulosos, que a través de los mismos producen eh, granos, ¿no? Se liberan ciertos gránulos que son colonias del microorganismo que está causando, digamos, la patología. Estos granos, en general, si son, y digo en general, ya lo vamos a ver, pero en general si son hongos son de color negro, y si son causados por bacterias ya los colores son un poco más variados. Pero bueno, entonces, como lo que nos compete en este caso son los eumicetomas, podemos hablar de dos grandes órdenes que los causan. En primera instancia, y la mayoría de los casos está dado por el orden sordarial. En este caso, el agente causal es la Madurella mycetomatis. Y también tenemos el orden pleosporal, que eh, acá es un poco más amplio la cantidad de organismos que los pueden causar, pero en primera instancia lo que se conocía como Madurella grisia. Después hubo una actualización taxonómica, porque como pueden ver era un poco extraño que dos géneros se encuentren en órdenes distintos, así que se vio, digamos, que en realidad se trataba de otro género, ¿no? Y se comenzó a llamar como Trematophaeria grisia. También, en este caso, quería hacer una aclaración. Madurella mycetomatis, bueno, no lo dije, ¿no? Pero acá en esta gráfica hay una localización de lo que se llama el cinturón de micetoma, que es lo que se ve en ese cuadrado, que es la zona geográfica donde se da la mayor incidencia de esta patología. Bueno, como ven, nuestro país no está dentro de esa zona, pero bueno, en realidad eso está un poco amplio y la zona del norte también, del norte del país también se considera una zona endémica para esta afección. Entonces, como por ahí les dije, Madurella mycetomatis tiende a ser más común en lo que es la región de África, India, y Trematophaeria grisia más en Sudamérica. En los últimos años hubo también de nuevo no es una actualización taxonómica, sino como que hubo una revisión de casos, y por eso también me gustaba, lo quería comentar. Eh, lo que pasó es que en algún momento se identificó como el agente causal de un eumicetoma a Trematophaeria grisia, y de ahí en más bueno, morfológicamente y probablemente molecularmente, y de ahí en más, casos nuevos se fueron comparando con esa secuencia de ITS o con esa digamos, identificación morfológica, y se siguió dando el género, asignando el nombre de Trematophaeria grisia. Luego se vio en realidad en algún momento de que no estaba bien identificado y que el hongo que estaba causando estos casos en Sudamérica es Nigrograna maquinoni, ¿no? Así que de ahí en más, en general, se actualizó ese tipo de taxonomía y quedó como en Nigrograna maquinoni. En cuanto a nuestro país, bueno, las provincias más afectadas son las que están resaltadas en rojo, y bueno, Trematophaeria grisia es dentro de los eumecetomas
sería Nigrograma mackinoni, la que estaría en principio causando mayor incidencia. Bueno, dentro del, como es lo que le habías mencionado, dentro de los sordariales hay como una menor diversidad y que en los pleosporales, ¿no? Ahí se ven que en realidad son varios los hongos que pueden llegar a causar una patología, un caso clínico con la tríada clásica, ¿no? Similar a lo que es un eumicetoma. Obviamente con menor cantidad de casos identificados para estos hongos, pero como ven, por ejemplo, lo que les quería comentar acerca de los granos, en este caso, la B significa que son granos negros, pero existen varios otros hongos que pueden generar granos claros. Eh, y dentro también de otros órdenes, si bien, bueno, no tanto, la incidencia es bastante menor. En cuanto al tratamiento, yo les había dicho que requerían tratamiento antifúngico. El antifúngico de elección generalmente es ketoconazol e itraconazol. También hay algunos trabajos de estudios clínicos que han probado otros azoles como boriconazol o posaconazol. En este caso son dos trabajos para los ordariales, específicamente en Madurela. Em, pero bueno, la FDA en general ahora está recomendando más itraconazol que ketoconazol por cuestiones de efectos secundarios, pero ambos se utilizan. En cuanto a los preosporales, hay justamente al haber una mayor diversidad de microorganismos, ahí es un poquito más variado, pero en grandes rasgos también se utilizan ambos, ketoconazol y itraconazol. eh, Tanto para fotomedicina como las capofunginas presentan sensibilidades mayores. Y bueno, el microorganismo que se comporta un poquito diferente es Medicopsis romeroi, eh, pero bueno, a grandes rasgos, digamos que sigue la misma línea. Bueno, en cuanto al caso clínico que les comenté, que digamos que llegó al laboratorio, era una biopsia de un varón de 48 años que era receptor de un trasplante renal en 2012, que habitaba en la localidad de San Cristóbal, que está en el norte de Santa Fe, relativamente cerca de la provincia de Santiago del Estero, donde es una de las provincias donde se dan mayor incidencias de misitomas. En ese momento eh, aparece una lesión pseudotumoral. eh, bueno, perdón, el hombre tenía una lesión previa en el pie debido a una herramienta de jardinería, y aparece una lesión pseudotumoral sobre la cicatriz, y se realiza una resección ahí en la localidad, y no se tienen más datos al respecto. Eh, bueno, les dije que esto era una muestra de derivación, ¿no es cierto? En el noviembre del 2019, esta lesión presentaba una tumefacción de partes blancas y la presencia de granos macroscópicos negros y fístulas supurantes, que, bueno, es las características clásicas de los eumicetomas. Se realiza otra resección por el médico ya acá de la ciudad de Santa Fe, y empezó con un tratamiento de itraconazol durante 2 meses. En ese momento el tratamiento fue cambiado a fluconazol por un médico generalista de su ciudad de origen que no consultó al infectólogo tratante acá en la ciudad de Santa Fe. En, en noviembre del 21 vuelve al servicio de infectología por una mala evolución de la lesión y se restaura la terapia con itraconazol. Desde ese entonces, digamos, nosotros no tenemos mayores datos, digamos, de cómo siguió el caso. Bueno, en este caso es una foto de lo que es el pie, ¿no? La lesión, de donde se tomó la biopsia, y se pueden ver una microscopía de los granos y el cultivo. Entonces al microscopio se ve que los granos estaban formados por hifas de matiáceas, y bueno, se obtuvieron colonias filamentosas grisáceas con un reverso pardo oscuro, y las colonias estaban también formadas por hifas septadas de matiáceas y estériles. No vimos fructificación en distintos medios, digamos, ni dejar el cultivo también durante bastante tiempo. Bueno, acá hay una foto un poco de las colonias y de su
aspecto, ¿no? Bueno, en IPD, en PDA y en Sauro. Bueno, en ese entonces lo que nos interesaba era realizar bueno, también lo que teníamos que hacer, ¿no? Una identificación del hongo. Para esto se obtuvo un cultivo líquido del cual se extrajo ADN y se secuenciaron los genes ITS y TEF, ¿no? Se realizó una depuración de la secuencia y, bueno, una búsqueda en bases de datos y dio como resultado que se trataba de Diaporte huequere. Para quizás si hay alguien que no está familiarizado con la técnica, lo que se hace, lo que se hizo, se hace y se hizo, es una PCR utilizando los primers ITC1 e ITC4 en nuestro caso para amplificar tanto la región eh, digamos, intergénica entre las subunidades ribosomales, ITC1 y ITC2. Estas regiones son bastante variables, lo que hace, si uno cuenta con una base de datos de referencia, es poder llegar a diferenciar las especies, a nivel de especies, digamos, en distintos hongos. Esto a rasgos generales, hay hongos en los cuales también se necesitan secuenciar eh, otros genes como para llegar a una identificación a nivel de especie. Por ejemplo, para Aspergillus no alcanza con secuenciar los ITS, sino que también se utiliza el gen de calmodulina. En este caso nosotros utilizamos también para secuenciar el gen TEF. En realidad a la secuencia del gen TEF la hicimos una vez que teníamos la secuencia ITC1 porque queríamos eh, despejar digamos una duda que no podíamos despejar solamente con la secuencia de los ITS. Bueno, entonces, también, como les dije, se utilizan bases de datos, pero hay que tener algún tipo de criterio, porque las bases de datos lo que uno tiene es una serie, una lista de posibles soluciones, y uno tiene que tener un criterio como para ver con cuál se queda, ¿no es cierto? Nosotros más o menos utilizamos este criterio de este trabajo, en donde primero lo que se busca es que la secuencia que nosotros tengamos tenga una cobertura aproximadamente mayor al 90% con las secuencias que se encuentran en base de datos. Si eso se cumple, lo segundo que se fija es que se tenga una identidad de secuencia mayor al 98%. Entonces, del organismo con el cual se está comparando, ¿no? Con el primero en la lista. Si se tiene eso, uno puede decir, en principio, que se trata de la misma especie que ese organismo. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que tengamos dos entradas, ¿no? Dos soluciones mayores al 98% con un mayor del 90% de cobertura. Entonces, en ese caso, lo que uno se fija es si entre el primero y el segundo se diferencian por lo menos en un 0,8% de identidad. Si eh, la identidad, si la diferencia es mayor, uno se queda con el género y especie del primero en la lista, ¿no? Si no, uno no podría diferenciar entre el primero y el segundo, y si son del mismo género, uno lo que puede llegar a hacer ahí en este caso es informar solamente el género. En el caso de que haya géneros distintos o que se tengan menor al 95%, directamente no em, se informa como no identificado, ¿no es cierto? Y mayor al 95% y donde no haya discrepancia con los géneros, se informa directamente del género. Bueno, eso es más o menos el método que usamos para la identificación molecular de las incógnitas, digamos, que van llegando al laboratorio. Entonces, un poco volviendo al cuadro que les había presentado para ver dónde cae este nuevo agente etiológico que vemos, y se ve que cae en un orden nuevo, que es el orden diaportal, que si tendríamos que hacer una relación con los dos órdenes principales que ya les había mencionado, bueno, se encuentra filogenéticamente más cercano a los que serían los ordinariales, ¿no?
que si recordamos, su agente principal en lo que son los eumicetomas es la Madurella mycetomatis. De todas formas, se diferencian bastante. Entonces, la verdad es que en este momento lo que hicimos fue, bueno, antes de eso, también lo que teníamos que hacer era una sensibilidad antifúngica, así que se usaron placas de zinc eh, con distintos antifúngicos que teníamos en el laboratorio que tenemos en el laboratorio para probar su sensibilidad. A grandes rasgos fue sensible a todos ellos, y si bien no hay mucha bibliografía que respalde lo que es sensibilidad en diaportales, encontramos este trabajo en donde más o menos los valores que obtuvimos se encuentran dentro de los reportados, ¿no? Lo que nos interesa, en todo caso, era que era bastante sensible a itraconazol, ¿no? Bueno, y también a voriconazol, que era otro de los azoles que se podían utilizar. En este caso, bueno, no teníamos, no probamos ketoconazol. Em, bueno, ahora ya, una vez que pudimos informar ese resultado, bueno, nos interesó a ver qué había y de qué se trataba este nuevo género, digamos, en cuanto a, por lo menos para lo que nosotros conocíamos de lo que podían ser los causales de eumicetomas. Entonces empezamos a ver qué era de aporte y de qué se trataba este género, y básicamente en bibliografía lo que está reportado es que todo el género de aporte de alguna forma se encuentra asociado siempre a plantas, ¿no? A materia vegetal, ya sea como endófitos o como patógenos de una gran cantidad de plantas, y además existe una gran variedad de especies dentro de este género. Ya hay por lo menos 200 especies reportadas ya a nivel molecular. Mm, Y podemos ver entonces que existe también acá eh, un complejo que se llama el complejo de Diaportes-Ojae, ¿no? Al que pertenece Diaporte-Huequere, está acá arriba, en este clado, que obviamente, como lo dice el nombre de este complejo, generalmente se está asociado, entre otros, pero se lo trabaja mucho como asociado a lo que es el cultivo, digamos, la soja, ¿no? La planta de soja. Nosotros lo que nos interesó en este caso entonces fue ver, utilizando las secuencias para este árbol, que ya estaban, digamos, reportadas, ingresar nuestra secuencia y ver dónde, digamos, en qué parte del árbol caía. Entonces, no solamente insertamos nuestras secuencias, sino que también otros casos de diaporte que estaban reportados en bibliografía. No hay en bibliografía ningún diaporte huequero reportado, pero había otros diaportes, eh, no necesariamente como eumicetomas, pero sí como ciertas micosis. Había un solo trabajo en donde se reportaba un micetoma, y la mayoría de estos casos eran diaporte faciolorum. faciolorum. Lo que hicimos, no para todos estos casos, habían reportadas las secuencias de ITS, pero bueno, tomamos las que encontramos, que fueron 10 casos, no solamente de diaporte faciolorum, sino de diaportes SP que estaban reportados como patógenos humanos, como casos clínicos, y los insertamos dentro de este árbol que ya va definido en este trabajo. Entonces, nos pareció interesante que vemos, bueno, lo que se ve acá ampliado en el cuadro naranja es el complejo este que les comenté de aportes OJAE, y el cuadro, perdón, la secuencia nuestra se encuentra acá arriba. Este es Diaporte Huequere, digamos, la referencia, y estos son varios casos clínicos que estaban reportados como Diaporte faciolorum.
que evidentemente cuando hacíamos un blast, digamos, con nuestra secuencia, lo que vemos es que en principio esos casos estarían, digamos, mal anotados y el agente etiológico real sería el mismo que tenemos nosotros, ¿no? Que es de aporte Wekere. Tenemos un caso, digamos, en este caso un caso de India, un caso de Tailandia, de Guyana. En este caso es el que yo les comenté que había un solo caso de un micetoma, es este caso de la Guyana francesa, es un caso de 2011 que está reportado como de aporte fasciolarum, pero que tiene una alta identidad con nuestro caso. Otro caso de Nueva Zelanda. Bueno, y sí, después hay otros casos acá abajo que se trataba de otras especies de aporte. Entonces, acá lo que por ahí quería dejar como, digamos, como enseñanza, por decirlo de alguna forma, es cómo uno debería hacer la búsqueda de BLAS sin hacer demasiado complejo ni nada, irse a árboles y demás. Por ahí uno quiere realmente saber de qué hongo se trata, no quiere hacer un estudio demasiado profundo, pero hay un par de clics que uno puede hacer para evitarse ciertos problemas. En este caso yo le quería mostrar, por ejemplo, qué pasa. Nosotros acá yo lo que hice fue ingresar la secuencia que obtuvimos en la base de datos del NSBI para hacer un blast contra las bases, contra las secuencias reportadas, y es lo que uno hace generalmente, pone la secuencia acá, hace blast y obtiene los resultados. En este caso, bueno, esto es lo que yo le decía de la lista que uno obtiene. En este caso, generalmente están, digamos, ordenados por el e-value, pero para identificación nos conviene ordenarlos por este porcentaje de identidad. Y como vemos, tenemos varios organismos que salen, ¿no? En el primer caso está de aporte Wekere, pero bueno, esta es la secuencia nuestra, la del caso que reportamos y que la subimos, ¿no? Nosotros no teníamos todavía esta secuencia, así que lo primero que nos salía en la lista es Diaporte fasciolarum, Diaporte miriceae y demás organismos. eh, Así que podríamos, si nosotros nos quedábamos acá, íbamos a estar como los otros casos reportados si hubiésemos reportado como Diaporte fasciolarum. Ahora, este es lo que por ahí es más conveniente para hacer algo relativamente rápido, y no es buscar en la base de datos general del NCBI, en donde muchas veces no está depurada, las personas suben secuencias eh, y por ahí son redundantes, uno no sabe muy bien contra qué está comparando. Entonces, como para evitar eso, y siempre y cuando uno esté trabajando con los ITS, puede elegir simplemente en esta zona, elegir la base de datos de ITS, acá se despliega, digamos, son bases de datos depuradas, también tiene para bacterias en este caso, pero bueno, en este caso nosotros utilizamos ITS, y acá al hacer esto, lo que nosotros nos aseguramos es de tener solamente una entrada contra la que comparar de un organismo modelo, ¿no? Entonces ahora no tenemos repeticiones o redundancia. En este caso, como vemos, tenemos como un 99,82 de diaporte Wekere, y tenemos otros diaportes que van bajando las identidades. Si recuerdan lo que les comenté de cómo hacíamos la selección, en este caso nosotros no podríamos diferenciar diaporte Wekere de Miriceae o de Rosae. Em, bueno, lo que nosotros hicimos, como les comenté, es para diferenciarlos, fue hacer la secuenciación del TEF, ¿no? Del otro gen. Por eso es que nos quedamos digamos, con diaporte Wekere. En este caso, después mirando la bibliografía también, lo que vemos es que diaporte Mircea en realidad muchos autores lo tratan como la misma especie, no es un sinónimo de diaporte Wekere, pero bueno, todavía eso hay uno o dos trabajos nomás que se encargaron de ese tema. Diaporte Wekere es un organismo que está reportado recién a partir del año 2015, antes se lo trataba
como Diaporte fasciolarum, unos del complejo Sojae. Bueno, este es la secuencia de referencia que estaba ingresada, digamos, en la base de datos del NCBI. Como pueden ver, esta secuencia en esta base de datos depurada está disponible desde el 2017. O sea, desde el 2017, cuando uno busca, le hubiese salido los mismos resultados que a nosotros. Si bien la referencia fue subida un poco antes, fue subida en el 2014 a la lista general, en el 2017 se agregó a esta base de datos ya depurada, que les comenté, a la base de datos del ITS. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, porque hay trabajos que son posteriores al 2017 y que sin embargo seguían utilizando la base B, que es la base de datos general, e informando sus resultados como Diaporte fasciolarum. Este es el trabajo de Nueva Zelanda que les había comentado antes, que si uno ahora toma la secuencia que ellos reportan, uno puede, digamos, acomodar esa, ese resultado que ellos dan y, bueno, y ver que realmente se trata de un Diaporte Huequerae. Lo mismo para este caso, que es un trabajo del 2020, que también hacen el mismo reporte. Otro caso más, también del 2021, o sea, como que es algo bastante repetitivo, ¿no? Parece algo bastante simple de evitar, pero bueno, por ahí, para la gente que no está tan al tanto, es algo a tener en cuenta. Bueno, y un tercer caso también un cuarto caso que también es posterior al 2017 y que se sigue informando mal. Bueno, ¿y qué pasa con este diaporte huequere en nuestra región? Bueno, les había dicho que son organismos que generalmente están asociados a plantas. Bueno, hay reportes tanto en Colombia como en Uruguay, acá si bien no lo dice el título, sí está en el trabajo, en donde se han reportado que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, hasta un 20% de una de las enfermedades más importantes de la soja está dada por, por este hongo que es Diaporte huequere, ¿no? Bueno, em, entonces, como conclusión, hasta ahora es el caso presentado, es el segundo caso de humecetoma reportado causado por Diaporte SPP. Utilizando la base de datos específica, pudimos actualizar la taxonomía de varios casos previos de micosis humanas causados por este género fúngico. Y bueno, también se destaca la necesidad de identificar molecularmente los agentes de micetoma fúngico para evaluar su susceptibilidad antifúngica, para recopilar datos clínicamente útiles, especialmente si estos patógenos emergentes continúan aumentando su incidencia. Bueno, eso es algo que no les dije, pero eh, la incidencia viene aumentando bastante. Hasta el año 2011 había 3 reportes nada más de micosis en generales causadas en humanos, ¿no? Causadas por Diaporte, y desde el 2011, el primero de esos reportes fue en el 99, y desde el 2011 hasta la fecha hay 22 o 23, no recuerdo, casos reportados más o menos en el mismo periodo de tiempo de unos 10, 12 años. ¿Por qué se podría deber este aumento de la incidencia? Bueno, eso ya podría ser multicausal, ¿no? Porque hay más reportes o porque aumenta la población inmunosuprimida y eso hace que ciertos organismos que no eran patógenos ahora lo puedan ser. Bueno, y ya, digamos, llegando digamos, a más conclusiones, uno también podría llegar a decir que, sobre todo con estas especies endófitas de plantas, ¿no? Al aumentar también digamos, el nicho ecológico, porque muchas veces ahora lo que tenemos son plantaciones
bastante más grandes, lo que hace es que más cantidad de personas pueda llegar a estar en contacto con el posible patógeno, ¿no? No es lo mismo tener un endófito que es un posible patógeno en donde hay una planta cada muchas hectáreas, a tener hectáreas y hectáreas sembradas con la planta en la cual se presenta este patógeno. Bueno, esto nada más les dejaba este título por si a alguien le interesa un poco más eh, ahondar en lo que es esto de las diferentes bases de datos donde buscar, eh, digamos, donde hacer BLAST y buscar de qué tipo de hongos uno tiene, ¿no? Cuando uno tiene una incógnita, o cómo realizar ciertos árboles filogenéticos y tener ciertos criterios para poder hacer esa selección. Bueno, este paper es bastante completo, está bastante interesante. Eh, bueno, nada, este es un caso de Brasil, ¿no? Que también es un poco anterior, que estaba reportado como Diaporte fasciolarum. También a nosotros, cuando utilizamos esas secuencias que ellos reportan, es Diaporte Weckere. Lo que no pudimos obtener fue, como para terminar de completar el trabajo con algún tipo de descripción morfológica, es una fructificación. eh, esa fructificación en este tipo de hongos, por lo que pudimos aprender, son a través de picnidios, y generan alfa-conidios, que son estos conidios que se ven aquí. Pero bueno, tratamos de completar el trabajo con esas fructificaciones, y bueno, en ningún caso vimos la presencia de esas estructuras. Así que bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Realmente interesantísimo, interesantísimo, Matías. Realmente te felicito. Muy bueno, muy bueno, muy buen trabajo. Realmente me dejó mal parado porque no, claro, no lo tenía para nada en cuenta. Em, ¿Alguien del auditorio que quiera acotar? Damián, estás muteado, ahí estamos. Hola, buen día, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos, Damián. Bueno, gracias Matías, la verdad que estuvo re bueno el caso. A mí me encantan estos casos porque vos sabés que yo soy médico infectólogo, son todo un reto poder tratarlos y poder llegar a buen puerto, porque no siempre se logra curar, aunque eso signifique que el pie quede lo mejor posible, digo, lo menos mal, que lo quede lo menos mal. Pero bueno, yo quería hacer igual un aporte, dejar una cuestión que a mí me pasa, y creo que esto es un poquito también lo que estamos tendiendo a hacer con el tratamiento de esta patología fúngica, pero en general de las demás también, ¿no? De a poquito vamos conociendo más de los antifúngicos, y me parece que en general habría que tener una puesta en marcha consciente de que tenemos una importante cantidad de antifúngicos. En este caso no tenemos tantas moléculas que nos den resultados, pero sí que estamos empezando a tener nuevas moléculas. Vos hablabas del itraconazol, por supuesto que hablabas del ketoconazol, que ya no lo usamos por la hepatotoxicidad. El itraconazol es una molécula bastante incómoda para utilizar, dependiendo del tipo de formulación que se utilice, la bioabsorción, tiene bastante contras. El voriconazol también con sus contradicciones de utilizarlo a largo plazo. En este caso son pacientes que usamos mucho tiempo antifúngicos, y las nuevas moléculas que vienen, como por ejemplo el isavuconazol. Pero bueno, entre toda esta descripción que vos hiciste, que tiene que ver con lo taxonómico, con lo microbiológico, y el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de a poco de los nuevos antifúngicos y de los viejos antifúngicos, y la biodistribución y los efectos adversos y demás, se puede ir afinando la experiencia y el lápiz para tratar o intentar tener una terapéutica asertiva en estos pacientes que la mayoría de las veces, como les dije, hacemos el mal menor, porque no podemos recuperar, por supuesto, muchas de las veces el pie, por ejemplo, en este caso, o en cualquier caso, el pie que tenía antes, o el sitio afectado.
Pero bueno, es interesante, es interesantísimo, y yo creo que si conociésemos más de la terapéutica y compartiríamos así también más estos casos y debatiríamos más de las moléculas, tendríamos mejor rédito. Perdón, y esto lo hablo casi exclusivamente cuando tratamos digamos, con poca experiencia, porque no hay tantos casos. Entonces eso es lo que digo, ¿no? En la parte del tratamiento médico, porque está el tratamiento quirúrgico, que también indefectiblemente lo tienen que hacer en muchas ocasiones. Sí, la interacción, lo importante, Damián, la interacción, que no tiene que quedar esto en manos de un generalista, sino también hacer una- un abordaje de todas las especialidades, del infectólogo, del cirujano, del clínico, del bacteriólogo. Es importantísimo no quedarse, apropiarse de un caso, sino tratarlo desde todas las especialidades. Eduardo, ¿alguna Sí, consideración? le quería hacer una pregunta a Matías. El paciente primero fue tratado con nitroconazol y después con fluconazol, ¿puede ser? Sí, sí, eso, digamos, como digo, no hay una explicación. A nosotros es como fue lo que nos comentó el médico infectólogo acá de Santa Fe. En principio, la persona volvió a su localidad, se ve que lo vio algún otro médico y sin consultar, digamos, con el infectólogo acá de Santa Fe, le cambió el tratamiento. Se ve que no tuvo mejoras y terminó volviendo. Y volvió al tratamiento con itraconazol. Después de ahí en más, sé que había algunas ideas bueno, obviamente de hacerle ciertas placas y una tomografía, pero bueno, no tenemos esos resultados. Todavía no sé si el paciente volvió, porque también hay veces que abandonan el tratamiento y demás, ¿no? Sí, eso es lo que decís, Matías, es muy Perfecto. real. Son pacientes de abandono de tratamiento, tal cual. Bien, bueno, Matías, realmente te felicito, una presentación impecable, impecable, me encantó, creo que estamos todos de acuerdo que excelente, excelente, hemos aprendido mucho de hoy. Bien, si entonces no tenemos ninguna pregunta, vamos a despedirnos, vamos a invitarlos entonces para el mes que viene, para el mes que viene y el otro, para seguir con este ciclo de charlas. Eduardo, Bueno, el agradecimiento a Matías y a Guillermo por presentar este caso, excepcional, la verdad, muy bien presentado y muy laborioso. Así que seguiremos así, presentando diferentes casos y convocándolos. No sé, Norberto. bien, entonces damos por finalizado la presentación de hoy y los invitamos a mantenerse en contacto y seguir con estas presentaciones. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien, Muchísimas gracias a todos. gracias a todos por estar. Gracias, Matías. Bueno, muchas gracias. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Muy bien, acá nos están llegando saludos desde Arrecife. Bienvenidos, sigan estando con nosotros, sigan estando en estas presentaciones, que realmente es un orgullo de tenerlos a este grupo de gente muy capaz y que hace las cosas bien. Edu, nos despedimos entonces. Hasta Nos la despedimos próxima. hasta la próxima, que sería el 21 de septiembre, El día de la primavera. el día de primavera. Adiós. Muy bien. Buenas noches, hasta Adiós. luego. Buenas noches.